Vamos a explicar la estructura geométrica del Palacio de los Deportes de México. Consideramos una esfera. Nos acercamos un poco. Y ahora tenemos un eje vertical de la esfera que pasa por los polos. Y la estructura que se ha cogido es la siguiente. Hacemos, por ejemplo, una sección de la esfera que pase por el centro de la esfera, por tanto es un círculo mayor. Hacemos otra también que pase bajo cierto ángulo respecto al anterior, 80, 90, 100 grados. Y ahora hacemos divisiones iguales, de manera que son meridianos todos que pasan por este eje de la esfera. O sea que aquí tendríamos otra circunferencia, aquí tendríamos otra por el polo, aquí otra, etcétera, otra. Bueno, el conjunto de todos esos meridianos nos van a determinar aquí una cúpula que, si hacemos lo propio, lo mismo por el otro lado, por ejemplo, ahora cogemos los meridianos de este lado. Entonces tenemos aquí esta primera línea que pasa por el centro. Ahora tenemos otra segunda, otra tercera. De manera que aquí tenemos una cuadrícula. Bueno, pues esa estructura está formada por este trozo. Cojamos unos meridianos en esta dirección, de manera que los cortes pasan por el centro, y cojamos otra con los meridianos de manera que pasan por este eje, todos estos meridianos, mientras que todos estos pasan por este otro eje, ortogonal al anterior. Entonces este meridiano, este segundo, este tercero, cuarto, etcétera, pues nos produce aquí una cuadrícula sobre la esfera, que la podemos marcar aquí, de manera que al final tenemos aquí solo este cuadrilátero para construir la superficie. Luego, para concluirlo, aquí se van a hacer tangentes en las esquinas, entonces esa va a ser la superficie. Esa va a ser la estructura geométrica que constituye ese objeto. Bueno, vamos a ver esto en planta, alzado y perfil para entenderlo mejor. Y también, como no queda solo reducido a esto, sino que luego aquí hay paraboloides hiperbólicos, lo que hace es colocar entre cada dos líneas otra, pero más hacia abajo. O sea, otra esfera menor, pongamos por ejemplo esta, de manera que cuando aquí arriba había dos meridianos, ahora uno pasa por el medio más abajo. Cuando aquí había otros dos, otro pasa también por el medio, pero más abajo. Eso quiere decir que cada uno de estos puntos, estos dos, pues aquí va a aparecer una pirámide que en realidad la convierte en paraboloides hiperbólicos, ¿no? Bueno, vamos a explicar eso en diédrico, que se entiende mejor. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una esfera. Claro, la esfera, para entenderlo, debería ser algo mayor, entonces vamos a imaginar aquí esta esfera. Entonces tenemos una esfera en planta, la pongo discontinua, ya que es poco representativa de lo que es el cálculo este, y esa misma esfera también en alzado. Como vamos a hacer uso de un trozo de la esfera, basta con que proyectemos, pues por ejemplo, la semiesfera, o sea, proyectamos el centro y tenemos aquí la semiesfera. Entonces decíamos que aquí cortamos con planos, de manera que ahora aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hacer, según veo yo, no tengo los detalles arquitectónicos, pero viendo las fotos, pues calculo que más o menos a 2/5 de esto, o sea que podemos aquí hacer 5 unidades en centímetros, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y unir, por ejemplo, el punto 5 con este, y ahora por el punto 2 hacer una paralela.
aquí ya tenemos entonces la división. Entonces digamos que el objeto va a llegar hasta aquí y esto va a ser el trozo de cúpula, ¿no? Y ahora a partir de aquí pues vamos a hacer planos que cortan a la esfera. Nos imaginamos aquí la semiesfera y aquí el trozo este que queda cortado, que va a ser en realidad la estructura geométrica. Entonces si cortamos por aquí planos, por ejemplo, según veo las fotos parecen 8 a 8 o 10 grados y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cojamos por aquí, por ejemplo, unos 10 grados u 8. Entonces 8 por 5, 40. Si cogemos 8, pues son realmente pues 40 grados de aquí, 40 de aquí, 80 en total, o sea que no llega al ángulo recto. Si cogemos 10, pues si tenemos 5 de aquí, 5 de aquí, 5 de aquí a 10 grados, pues tendríamos 50 más 50, 100. Bueno, pienso que puede ser 8, entonces hacemos aquí otra división, siempre desde el centro de la esfera, siempre 10 grados. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a partir de aquí, esto está inclinado, entonces realmente la estructura vendrá por aquí inclinada, ¿no? Y como vamos a hacer el corte también del otro lado, en principio marcamos estas líneas. Lo mismo aquí, 10 grados, u 8, como cojamos, o 9. O sea que la simétrica respecto a esta línea. Entonces tenemos aquí la siguiente, todas hacia el centro. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que tendremos una forma simétrica de este lado. Bueno, ya sabemos que realmente por aquí van a venir esas estructuras de la cúpula, esa especie de pilares que, como vemos, están inclinados. O sea que en realidad en la esfera tenemos los pilares que siempre están inclinados respecto a este plano vertical que pasa por el centro, que este sí que está perfectamente vertical. Bueno, una vez que tenemos esto, pues haríamos lo mismo de este lado, ya que en realidad hay estos planos que pasan por este eje, que llamaremos ES1, pero ahora hay los que pasan por ES2. Entonces, el eje ES1, como vemos, es este eje, ES1, mientras que aquí tenemos un punto en la proyección de ES2. Mientras que ahora vamos a poner por aquí el centro, esto, por tanto, una línea paralela a la línea de tierra. Tendremos que representar la representación de la esfera aquí, y haremos exactamente lo mismo, con lo cual si hacemos aquí las divisiones iguales, estamos cogiendo 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué nos valen estas divisiones y esto también? Pues necesariamente ahora cuando proyectamos este punto, pues tenemos ya la primera circunferencia, que es en realidad una elipse según esta proyección, y esta que llega hasta aquí. O sea que en realidad es una elipse completa. Son los extremos de esa cúpula formada por un fragmento de esfera, mientras que esta va a llegar hasta aquí, va a ser una elipse igual a la anterior y va a llegar hasta aquí. Eso quiere decir que la elipse por aquí hace esto. Y lo mismo aquí, hace esto. O sea que aquí tenemos ya la estructura que tiene que ser, si está bien dibujado, esto tiene que ser un cuadrado, porque son dos elipses iguales, ya que por un lado son las secciones estas, ¿no? Entonces esta sección produce aquí esta circunferencia, que desde arriba se ve como elipse. Entonces tenemos este trozo de circunferencia, este trozo y este. Necesariamente, como decimos, como hay simetría respecto a los dos ejes, debe ser un cuadrado, aunque aquí no lo parezca. El dibujo no está muy allá. Bueno, lo mismo, si proyectamos el siguiente, pues tendremos la siguiente elipse, es esta.
y su simétrica también por aquí, que llegará hasta este punto. Si proyectamos la siguiente, pues este punto viene a parar aquí, y es otra elipse, ya que en realidad es la proyección de una circunferencia que pasa por este eje. Entonces tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, o sea que aquí aparecerán dos más, o sea, esta y esta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, lógicamente estas, si está bien dibujado, deberá ser esto más estrecho que las de aquí, ya que cuanto más se acercan hacia el ecuador de la esfera, pues por efecto de que llegan al contorno casi, pues se hacen más estrechas en proyección desde arriba. Entonces tendríamos 1, 2, 3, son las proyecciones de estos puntos que tenemos aquí. Bueno, entonces ya si hacemos eso y hacemos lo mismo desde aquí, proyectamos esta, entonces tendremos la esfera que viene por aquí, o la sección de la esfera que viene por aquí, que es otra elipse que pasa por este punto, ya que otra vez todas las circunferencias pasan por este eje, empiezan a girar, y las distintas secciones de esa circunferencia me va produciendo aquí esto. Entonces tendremos también 1, 2, 3, 4 y 5. En realidad la estructura esta, visto desde arriba, es el objeto. Lo que pasa que luego, por estos 4 puntos de la esquina, pues haciendo centro en el centro de la esfera, pues hacemos una circunferencia. Hacemos una circunferencia y aquí, como decíamos en el alzado, a partir de aquí, pues lo que soportan aquí las cargas pues son pilares que son tangentes. Eso quiere decir que en realidad aquí pues ya tiene pilares. Lógicamente este punto, si lo proyectamos, corresponde aquí a la medida que hemos tomado. Entonces la medida esta, pues aquí va a haber este corte. Bueno, ¿y por qué se corta por ahí? Pues en realidad es lo que corresponde aquí a la altura de la esfera, en este punto. Entonces, si proyectamos aquí la parte más saliente que corresponde a esta, pues tiene esta altura h. Bueno, pues corresponderá aquí a esto. O sea, es esta medida h. Bueno, y esto que tenemos aquí, bueno, esto está cortado de manera que aquí mantiene un poco esta distancia. Lo digo porque esto cae un poco más abajo. O sea, esto sería exactamente igual aquí. O sea que la altura sería esta. Ya que en realidad esto hace así, con lo cual hay esta medida más esta. O sea, hay esta medida más esta. h1 más h2. Entonces tenemos h2, que es esto. Y h1, que es esto. Y todo eso son elementos de la esfera. O sea que en realidad lo que corresponde aquí en la primera altura de la esfera corresponde hasta donde llega la cubierta, que es este trozo. Bueno, entonces tenemos una cubierta aquí en un alzado, que sería esto. Tenemos aquí el trozo de esfera y aquí tenemos entonces ya la cuadrícula. Entonces tendremos, por ejemplo, esta que viene por aquí. Vamos a hacer esta primera. Luego tenemos la segunda, también de este lado, la tercera. Por eso lo puse en rojo, porque en previsión de que no me salieran de igual tamaño, la cuarta y la quinta. Bueno, y ahora aquí de este lado exactamente igual. Primera elipse, que es proyección de una circunferencia. Segunda elipse de este lado, segunda de este lado, tercera, o sea que esto seguiría por aquí, es otro trozo de elipse. Y así obtenemos todas, ¿no? Bueno, no llega a contener esto. Ahora, por los puntos, por el medio, hay otra cuadrícula por debajo, y aquí también por el medio hay otra. O sea que hay una esfera menor donde esta cuadrícula, el centro de cada intersección de dos líneas, pues ahora va a corresponder abajo siempre a el centro del cuadrado que está abajo. Y ahora explicamos por qué. Simplemente lo que hay que entender es que esto es, creo que bueno,
Si lo separamos quizás se entenderá mejor. O sea, tenemos aquí el eje de la esfera y de repente hemos cortado así. Entonces hay este corte y hay el otro del otro lado. Algo así. Eso quiere decir que aquí tenemos un trozo de esfera. Y ahora hicimos lo mismo de este lado, pero de este lado nos interesaba coger aquí. Bueno, aquí si hacemos así, entonces corta aquí así. Y corta por detrás así, por ejemplo. O sea que tenemos aquí, cogí un trozo más grande de esfera, vamos a hacerlo más pequeño. Entonces decía, tenemos por un lado aquí uno más pequeño, pues hace algo así. O sea, dos circunferencias que pasan por este eje, mientras que ahora tenemos las que pasan por el eje ortogonal, que es esto. Entonces tenemos esta circunferencia que provoca aquí la intersección en dos puntos. Y ahora teníamos esta que pasaba por aquí y ahora esta que pasa por aquí detrás. Por lo tanto, aquí tenemos el trozo de esfera que hace así. O sea, como si abombáramos así, como si quitáramos un trozo así de esfera formado aquí por dos diámetros que pasan por un eje. Mientras que aquí tenemos otros dos que pasan por el eje ortogonal. O sea, aquí tenemos los del eje ortogonal. Al anterior, que pasa por este eje y por este. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando ponemos otra esfera homotética de esta. O sea, una esfera que está centrada con esa, más pequeña, y que de repente tiene otra estructura cuadrangular dentro, ¿no? Creo que la estructura geométrica pues es sencillo. Eso sí, una vez ya que tenemos la división esta, pues en realidad aquí lo que hace en estos pilares es poner dos pilares aquí en cada extremo. Con distinta inclinación, pero bueno, aquí sí, según se ve en el perfil, parece que son tangentes, porque en los contrafuertes siempre lo normal es que salgan tangentes para soportar mejor las cargas. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con los cuadros estos. Bueno, habría que decir, también se podría proyectar según esta dirección y a lo mejor estaría más claro. O sea, sería un cambio de plano. Entonces, al proyectar este punto vamos a hacer solo el fragmento este, los 2/5. Entonces tendríamos aquí el trozo de esfera desde aquí hasta aquí y la circunferencia esta, que decíamos que nos da la anchura esta. Entonces tenemos ya el trozo de casquete esférico, que es igual que este. Bueno, y ahora tenemos, por ejemplo, este arco que viene de aquí a aquí, desde este punto hasta este punto, que coincide aquí con la esquina, y hace algo así. Lo mismo este que viene de aquí, también hace algo así. Y ahora iríamos cogiendo todos los puntos que aparecen por aquí, 1, 2, 3, 4, que son las proyecciones de este. Entonces vamos marcando desde el primero, entonces el primero viene desde aquí hasta aquí. Entonces, hasta aquí proyectamos este punto, o sea que es esta línea, este sería el primero. Luego, por ejemplo, uno que pasara por el medio, pues, por ejemplo, pues vendría desde este punto, proyectamos este punto de la circunferencia, uno del medio, hasta este de aquí. O sea que el siguiente, por ejemplo, pues vendría por aquí. El siguiente, por ejemplo, desde este punto hasta aquí. Bueno, y lo mismo de este lado, este sale de este punto y viene por aquí, y pasa por ahí por el centro. Vamos solo este lado, lo mismo este. O sea, desde el punto del medio aquí, proyectamos el punto este de este trozo, y ahí hacemos ese arco.
Bueno, y una vez que tenemos eso, si hacemos los internos, vamos a hacer alguno más. Por aquí y aquí igual. Y vamos a encender la luz. Bueno, decía, ahora si hacemos los que están más abajo, pues de repente esta estructura que venía por aquí, hay otra que queda más hacia abajo y que pasa por el centro. Y lo mismo aquí. Y aquí. Y lo mismo, otra estructura aquí que pasa por el centro, más hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que este punto está más alto que estos cuatro. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar entender ahora ya más claro si lo vemos más de cerca. Pero se dice, es que ahí se pueden formar paraboloides hiperbólicos. Eso es lo que dice la teoría, pero en la práctica pues, lo que sucede es esto. Vamos a ver ahora entonces cómo se construyen aquí dentro los paraboloides hiperbólicos de esas dos trozos de esfera. Entonces tenemos, por ejemplo, el conjunto de meridianos esféricos y lo mismo aquí los que vienen en la otra dirección. O sea que se forman ahí cuadriláteros adecuados a la superficie esférica. Y ahora si hacemos los interiores, pensamos la intersección de dos diagonales me da este punto. Lo mismo, intersección de dos diagonales, puntos medios de todos esos cuadriláteros. Bueno, pues hay que pensar más abajo pasa la otra geodésica, por aquí. Lo mismo, intersección, este punto, punto medio, pues más hacia abajo la otra geodésica. Ya que está desplazado, la esfera tiene la cuadrícula hacia abajo. Bueno, pues igual que tengo estos puntos aquí que van a ser los centros desplazados hacia abajo, pues también hago aquí estas líneas que pasan por estos centros de abajo. O sea que tengo aquí otra cuadrícula más hacia abajo, de manera que este punto vendría a ser el punto medio de estos cuatro, pero elevado, o sea, extruido en la parte superior, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, pues hay que pensar, aquí por ejemplo viene esta división, y vamos a situar dentro de esto una especie, se les llama de pirámides, pero bueno, no son pirámides, es simplemente coger el punto medio aquí e ir marcando estas líneas medio con esto. Lo mismo tenemos aquí, por ejemplo, siempre desde el punto este, vamos a coger este siempre a la proyección que tiene aquí abajo la arista. Entonces aquí tenemos el siguiente, etcétera. Entonces tengo ya esta estructura y ahora en las siguientes vuelvo a hacer lo mismo, punto medio, 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 con medio, medio, o sea que aquí cojo el medio de estos dos de manera que esta distancia es igual que esta, lo mismo, esta distancia igual. Entonces tengo aquí esta línea, tengo esta y ahora aquí cojo también el punto medio, entonces uno con el punto medio, etcétera, ¿no? Bueno, entonces una vez que tengo esto, ya tengo aquí un cuadrilátero para construir el cuadrilátero alabeado. O sea que podría unir así, dividir esto en partes iguales y ya tendría ahí el cuadrilátero alabeado, ¿no? Lo mismo de este lado, tengo por ejemplo aquí otro cuadrilátero y lo mismo con todos, por ejemplo aquí otro. Bueno, hay que decir que en la teoría tampoco es así, porque viendo de cerca las estructuras, o sea, para hacer el paraboloide hiperbólico, el paraboloide reglado, pues siempre cogemos una recta y otra que se cruce con ella. Entonces dividimos esto en partes iguales por el teorema de Tales, y esto también podemos hacer medio con medio, medio con medio, medio con medio, y ahí tenemos un cuadrilátero. Como vemos, las generatrices en realidad se apoyan en dos directrices que necesariamente se cruzan, o sea que si prolongo esta y prolongo esta, no se unen, no se cortan, no forman un plano.
Lógicamente, si formaran un plano, entonces podrían ser paralelas y por lo tanto no tiene curvatura, no tiene torsión como los paraboloides hiperbólicos. Esto sí que tiene torsión, pero realmente tampoco, aunque les llamen paraboloides hiperbólicos, según se ve en la construcción, no se puede decir que lo sean porque no se apoyan en dos directrices. Si vemos, por ejemplo, un paraboloide de cerca, llamémosle mejor reglada alabeada, porque el paraboloide hiperbólico no es, de repente se apoya en esta generatriz y se apoyan en estas dos. Perdón, en esta directriz y en estas dos. Eso quiere decir que en realidad al empezar a unir, por aquí empieza bien, pero ahora sigue por aquí y aquí une este punto con este, con lo cual ya no están apoyadas las generatrices en dos directrices, sino que aquí hay otra quebrada. En el momento en que hago esto ya deja de ser paraboloide hiperbólico, la torsión es distinta. Bueno, ese es un detalle que, bueno, lo digo porque como se está refiriendo en este tipo de estructuras de candela, siempre que utilizan los paraboloides hiperbólicos, pues como vemos no siempre se utilizan, lo mismo aquí, etcétera. Aquí lo mismo. Bueno, pues esa sería, o sea que una vez que tenemos estos puntos a más altura, entonces lo que hace es unirlos de manera que aquí hace divisiones iguales y va generando estas superficies regladas alabeadas, ¿no? Bueno, las generatrices siguen esta dirección. Bueno, pues esa sería la forma de hacerlo. Hay que decir que visto desde arriba, si tenemos un meridiano, otro, pues bueno, en la superficie, ya cuando nos acercamos aquí hacia el centro, pues ya se ve pues que realmente son los puntos medios de estos que tenemos aquí, con lo cual es fácil hacer unas estructuras aquí geodésicas que se parecen bastante pues a las típicas que se utilizan siempre. Incluso veo que las generatrices pues no siempre siguen esta dirección, sino que a veces incluso pues hacen esta dirección, incluso tienen algo de curvatura, en fin. Lógicamente, si están hechas con líneas rectas y están uniendo dos líneas que se cruzan, pues son regladas alabeadas. O sea que aquí sale una superficie con curvatura positiva y curvatura negativa, o sea, hacia afuera y hacia adentro. Y eso lo podemos comprobar de una forma muy sencilla. Simplemente, pues hacemos el cuadrilátero, le damos cierta altura, aquí esta, y ahora empezamos a unir, como decíamos, medio con medio, y aquí medio con medio, aquí medio con medio, y aquí lo mismo, medio con medio, medio con medio y punto medio con punto medio. Bueno, pues si empezamos a unir estos puntos, pues realmente vemos aquí esta dirección. Aquí volvemos a ver esta dirección. Siempre que el corte es por un plano incidente en esta recta o paralelo a él, pudiéndolo girar, pues tenemos que son parábolas. En caso de que sea oblicuo y que no pase, por ejemplo, por esta recta o cualquier plano paralelo a esa recta, pues serán hipérbolas. Entonces, si ahora cogemos los vértices estos, veremos que la curva viene por aquí. O sea, como vemos, efectivamente, este es hacia afuera y este es hacia adentro. Es una curvatura en forma de silla de montar, lo típico del paraboloide hiperbólico. Bueno, pues esa sería la construcción de esta superficie del Palacio de Deportes de México, que como vemos está formado por una esfera, y a esa esfera simplemente, que quizás el dibujo no está muy allá, hay que decir que esta superficie se puede variar de muchas formas, o sea, no tiene por qué pasar por el centro, o sea, no tienen por qué pasar por el eje todas estas secciones, ¿no? Podrían ser círculos menores, por ejemplo, así, o así. De manera que esto ya no saldría torcido. Si son círculos menores, pues esto quedaría así. De repente podrían ser secciones verticales en paralelo. Entonces, al cortar la esfera por secciones en paralelo, pues tendríamos, por ejemplo, aquí una sección y aquí, por ejemplo, otra. Entonces aquí tendríamos esa superficie que se llama bóveda vaída, ¿no? Que es simplemente la esfera cortada por 4 planos 2 a 2 ortogonales, y ahora de repente pues hacemos distintas secciones aquí de circunferencias. Como vemos, no son círculos mayores, sino que son secciones de la esfera
Entonces aquí tendríamos las de este grupo y aquí tendríamos las del otro grupo. Lógicamente, al proyectar esto en planta y alzado, pues tendremos algo así. Entonces estas líneas son secciones paralelas, ¿no? Y las que aparecen por aquí pues son circunferencias concéntricas. O sea que esto aparecería ahí en un alzado, proyectado esto ahí mediante circunferencias concéntricas, ¿no? Bueno, parece que no es el caso, porque mismo en alguna especie de alzados, aunque en perspectiva, claro, esto se distorsiona, no aparecen en proyección ortogonal, tendría que estar muy lejos. Pero bueno, parece que esta es la solución, además geométricamente es lo más sencillo, ¿no? Y una vez que hacíamos, repito, porque aquí no está muy claro el dibujo, una vez que teníamos la esfera, de repente si cogíamos aquí, vamos a poner por ejemplo aquí la sección esférica y aquí la otra, vamos a hacerla por ejemplo así. Bueno, pues como vemos aquí aparece, por ejemplo, que venga por aquí, por detrás. Entonces tenemos aquí este trozo y acaba aquí. Lógicamente aquí es más grande para que se vea mejor y aquí esto a igual altura por detrás, ¿no? Bueno, necesariamente como corta aquí, pues esto sería, Andrea, lo que coge aquí de la esfera. Como vemos es una superficie esférica mayor, ¿no? Y ahora aquí es cuando se hacen los planos que son todos incidentes en este eje. Mientras que aquí se hacen los planos que pasan por el eje ortogonal al anterior. Algo así. Entonces tenemos estos planos que pasarían por aquí, ya no lo dibujo pero se llenaría, que pasarían por el otro eje ortogonal, por este otro eje ortogonal. Entonces sería este plano que pasaría por ese eje, el siguiente, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa sería la solución para esto. Entonces, si lo entendemos mejor, pues a lo mejor doblando el papel, lógicamente en el momento en que tenemos un alzado, pues hemos representado estos planos y al proyectar estos por aquí, ahora habría que proyectarlos aquí. Entonces tendríamos aquí una línea, aquí otra más hacia arriba, otra más hacia arriba, así hasta llegar a los 5, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, al llegar al contorno ya casi se solapan porque están aquí casi coincidentes, ¿no? Entonces simplemente habría que coger estas 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e ir proyectando estas alturas, ¿no? Entonces de repente esta altura corresponde aquí a la primera, luego a la segunda, entonces cogemos estas alturas y las vamos colocando aquí. Entonces nos va marcando estos 5 puntos que tienen que aparecer ahí. Tendremos el primero, el segundo, tercero, cuarto y quinto, hasta aquí. O sea que aparecen 2, 3, 4 y 5 ahí. El cuarto y quinto casi coincidente. Bueno, pues esa será la forma de construir esta estructura de candela. Y bueno, simplemente hay que pensar que dentro de la esfera se ha cogido un trozo de la esfera, nada más, un trozo que yo pienso que es 2/5 del radio, y luego se hicieron aquí las vigas siempre tangentes a lo que es la superficie esférica. Luego aquí en este detalle parece que aquí lleva una especie de placas, y bueno, pensar que estos 4 puntos generan aquí una superficie que lógicamente no es una circunferencia, pero una vez ya que hace centro aquí puede construir la circunferencia, y esa circunferencia sí que define aquí pues todos esos pilares de carga que tiene aquí en los laterales, ¿no? Con eso ya completa la circunferencia, ya no los dibujo, pero bueno, por los 4 lados sería aquí todo igual y aquí igual, ¿no? Sería otro detalle de la construcción para decir que tiene una planta circular y que lógicamente este punto corresponde aquí al más saliente del pilar, y aquí también donde llega el pilar, aquí igual, ¿no? Entonces la parte más saliente del trozo de esfera corresponde aquí al más saliente, que eran esos últimos 10 grados, ¿no? Si cogíamos 10,
por 5, 50 y 50, 100 grados. O sea que en ese caso aquí serían 100 grados. Si cogemos 8, pues lógicamente 10 por 8, 80. Si cogemos 9, pues 9 por 10, 90, etc. Bueno, pues esa es la estructura de candela del Palacio de Deportes, y estos son los paraboloides, que está formado por otra vez lo mismo pero con una esfera más pequeña, de manera que aquí dentro quedan centrados los otros puntos. Entonces, por cada 4 puntos aquí internos, como vemos aquí, pues necesariamente en esos 4 puntos, se ve aquí más claro, tenemos uno central y luego estos 4. Ahí es donde pone la reglada alabeada.